Un día en multimedia. Escena primera, toma 13. Empezamos la jornada laboral. Escena segunda, toma 19. Preparamos el equipo de grabación. Escena tercera, toma 9. Nos vamos a grabar. Escena cuarta, toma 3. Grabamos una entrevista. Escena quinta, toma 4. عزولات اسمي رضوان لدى بار كاتالونيا كنت جوني نسير انترفيستا Acabamos la jornada laboral, escena sexta, toma 1. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Caray, ¿cómo habéis hecho esto? Pues mira, Joan, observa atentamente. No. Yo cogería la otra por diversos motivos. Sí. Lo primero fue lo más difícil, decidir qué íbamos a hacer. Después de semanas, teniendo ideas y demás, llegamos a la conclusión de parodiar la intro de Friends. Ahora estamos discutiendo sobre el storyboard, para saber qué planos grabamos y en qué orden. Entonces tendría que decir su frase en este momento y claro. Plano aquí. Con estos sillones emulamos el sofá para grabar la escena. Y al mismo tiempo grabamos el making of. Ahora estoy editando y perfeccionando el vídeo en Premiere para posteriormente pasárselo a mi compañero Mauro y que él lo acabe de montar. Con Photoshop diseñamos el grafismo para la intro. Este es un importante paso para la creación del vídeo, ya que sin él no podríamos saber ni sus respectivos nombres ni profesiones. Es la creación de los Chyrons y separadores. En este caso, yo estoy utilizando After Effects. Estoy uniendo el vídeo de Glenda junto con sus separadores para poder finalizar el proyecto. Y finalmente, cuando ya tenemos acabado el proyecto, se lo llevamos a nuestro responsable, Joan, para revisar. Bueno, pues todo esto es lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. ¿Qué te ha parecido? Es correcto. Muy correcto. Espera, que aún hay más. Ha sigut una experiència que m'ha motivat a continuar formant-me en el món multimèdia i que m'ha canviat la vida. Me ha ayudado a crecer como persona. M'ha ajudat a trobar la meva vocació laboral. Ha sido una oportunidad única. M'ha ajudat a confiar més en mi mateix. El buen compañerismo me ha hecho mejor persona. M'ha aportat experiencia personal y laboral. Me ha ayudado a desarrollar mi creatividad. I tots aquests valors els hem après al nostre dia a dia a la Casa d'Oficis de Producció Multimèdia.